¿Qué tal, apreciados amigos? Nuevamente nos encontramos para continuar con el estudio de la Biblia a través de nuestro folleto de la escuela sabática. Estamos ya en el tercer trimestre y también en la tercera semana. La jaula del pájaro, un título bastante particular tomado de una cita del Espíritu de Profecía. Es el título de la lección que hemos estudiado esta semana. Queridos amigos, a todos ustedes les extiendo una cordial bienvenida al bosquejo de la lección número 3. Antes de pasar a los objetivos de estudio, como una introducción recordemos que los crisoles son instrumentos que permiten la purificación de algunos metales, por ejemplo. En nuestra vida, los problemas, las crisis son crisoles que nos ayudan a crecer, a madurar. Ahora, tenemos que recordar que a los problemas hay que sumarle los ataques de Satanás que muchas veces vienen como tentaciones, tal como lo hizo con el Señor Jesús. Para poder entender bien todo esto, los crisoles, los ataques de Satanás, cómo salir, vamos a trabajar en este estudio con los siguientes 3 objetivos. Primer objetivo. Vamos a reconocer que los caminos de Dios no siempre son como nosotros esperamos o deseamos. En segundo lugar, iremos a ver que el camino más fácil muchas veces conduce a la muerte. Y por último, ¿qué hacer cuando otros están siendo probados? Con estos 3 objetivos vamos a trabajar en este bosquejo. Y a propósito, aquí quiero aprovechar para recordarles que estas diapositivas están disponibles para ser descargadas. Recuerden que en la descripción del video hay un enlace que los conducirá a una página desde donde ustedes pueden descargar estas diapositivas. Con este recordatorio vamos a trabajar ahora con los objetivos. Para nuestro primer objetivo, los caminos de Dios, vamos a tomar parte del peregrinaje de Israel hacia Canaán. Aquí tenemos que recordar que es Dios quien está conduciendo a Israel, no es Moisés, es Dios quien conduce a su pueblo por medio del desierto. Moisés simplemente es el instrumento, quien toma las decisiones, recuerda, es Dios. En ese contexto, encontramos 3 momentos críticos, entre comillas, para el pueblo de Israel, 3 momentos duros. Primero, cuando Dios los conduce frente al Mar Rojo. Luego, cuando son llevados hacia aguas amargas, que más adelante serán conocidos como Mara. Y por último, cuando el pueblo es llevado a otra región sin agua, lleno de piedras, lleno de rocas. 3 momentos que son críticos. ¿Por qué? Porque en el primero, cuando estaban frente al mar, ellos no podían escapar porque prácticamente estaban encerrados en un cañón y detrás el ejército egipcio. ¿A dónde iban a escapar? Su vida estaba en riesgo, muchos iban a morir, si el ejército egipcio los alcanzaba, muchos iban a morir y el resto iba a ser llevado nuevamente prisionera a Egipto. Entonces, esto era un momento crítico. El segundo, cuando son llevados a unas fuentes de aguas amargas. Imagínate, en medio del desierto con temperaturas elevadísimas, hablamos de más de 2 millones de personas. Y sin embargo al Señor se le ocurre llevarse a su pueblo a unas fuentes que no pueden ser bebidas. Y luego, cuando son llevados a una región árida donde solo habían rocas, y es aquí cuando el pueblo nuevamente entra en desesperación y discute con Moisés. Miren, momentos claves, pero también, entre comillas, críticos para Israel. ¿Por qué Dios los llevó a estos lugares? ¿Por qué no los llevó por sendas donde había bastante agua, vegetación? ¿Por qué tuvo que llevarlos a lugares complicados, a lugares duros? Bueno, para ir entendiendo esto, primero recordemos que de cada situación Dios los liberó. Dios los llevó, pero al mismo tiempo los liberó. Éxodo 14, 15 y 17 dan testimonio del poder de Dios en favor de su pueblo. Ante el Mar Rojo, el Señor divide el mar para que su pueblo pueda pasar y luego destruye al ejército egipcio. Es decir, Dios los conduce a un lugar donde aparentemente, escuchen por favor, humanamente no había salida,
Pero no era pues el hombre quien tenía que buscar la solución, sino Dios, y Dios les dio la salida. Luego son llevados a un lugar donde había aguas amargas. No pueden beber, pero nuevamente Dios convierte esas aguas amargas en agua dulce que sí podía beber el pueblo. Y así los salvó pues de que murieran por deshidratación, que murieran en el desierto. Y por último, yo creo que la historia de la roca también la conocemos. El Señor hizo que de la roca brotara agua para así salvar a su pueblo. Entonces, por favor, notemos esta verdad. Dios liberó a su pueblo de cada situación. Pero también recordemos algo cierto. En cada uno de estos momentos, el pueblo simplemente se dedicó a dudar, a murmurar y a quejarse de Dios. Son llevados frente al mar, en lugar de recordar cómo Dios obró con las plagas, se queja de Dios. Son llevados a las aguas amargas, en lugar de recordar, caramba, nuestro Dios abrió el mar, se vuelven a quejar de Dios. Y cuando llegan a las rocas, ocurre lo mismo. Ahora, querido amigo, ¿no es este acaso nuestra realidad? Que somos buenos para olvidar cómo Dios obró y simplemente nos dedicamos a dudar, a quejarnos de Dios, a quejarnos de su iglesia, de sus líderes, tal como lo hizo el pueblo. Entonces aquí vamos entendiendo por qué Dios conducía a su pueblo por caminos duros, pues este pueblo que era terco tenía que ser formado en su carácter, y eso es lo que Dios estaba haciendo. Eran incrédulos, rebeldes ante Dios y por supuesto también ante Moisés. Por eso era necesario que este pueblo aprendiera a confiar en Dios. Por eso el Señor los conducía por esos senderos, los llevaba por caminos duros para que ellos entendieran que no era Moisés, que no era la estrategia humana, que no era el liderazgo humano, era Dios quien los conducía, y ellos tenían que confiar en Dios, tenían que depender de Dios. El pueblo llegó al punto de preguntarse, ¿estará Dios con nosotros? Y a través de estos momentos duros para ellos, estaban aprendiendo que realmente Dios estaba con ellos, y no solo estaba con ellos, también estaba haciendo provisión para salvarlos. Y en nuestro caso es lo mismo, queridos amigos. El Señor sigue formándonos, el Señor sigue moldeándonos, pero tenemos que recordar que el Señor está con nosotros, y si está con nosotros siempre habrá salidas para nuestros problemas, aunque nuestra lógica, nuestro razonamiento nos dice que no, pero para Dios siempre hay salida para nuestros problemas. Cerramos así el primer objetivo. Vamos a ver ahora qué viene en el segundo objetivo. El camino fácil es el título de este segundo objetivo. Las pruebas no son fáciles. Los problemas son muchas veces duros, insoportables. Nos cuesta. Y esto precisamente aprovecha el enemigo para hacernos creer que se puede por el camino fácil. Satanás intentará tentarnos para salir de las pruebas aparentemente conjugadas, con estrategias, con astucia, incluso faltando a los principios de Dios, podríamos salir. Y este ejemplo lo vemos con las tentaciones que nuestro Señor Jesús se enfrentó. Mateo capítulo 4. La lección presenta al libro de Lucas, pero permítanme utilizar el texto de Mateo, ya que aquí está en orden las tentaciones. La primera tentación que el enemigo le lanza a Cristo es: si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. La segunda lo lleva a un pináculo alto y le dice: mira, lánzate. Después de todo, escrito está que Dios te va a cuidar. Y la última tentación, que los evangelios presentan como las riquezas, los poderes de este mundo, lo que realmente Satanás le estaba diciendo al Señor Jesús es: mira, la tierra es mía, yo te la devuelvo si tan solo tú me adoras. Esta, en medio de todos, quizá era la más grande de las tentaciones que enfrentó el Señor Jesús. Vamos con la primera.
Si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. ¿Saben qué es lo que le estaba diciendo Satanás? Y lo mismo nos dice a nosotros. Tú tienes el poder de convertir las piedras en pan. ¿Por qué esperas a la voluntad del Padre? ¿Por qué esperas a la decisión de Dios? Si tú puedes hacerlo, hazlo. Y lo mismo nos dice a nosotros. Tú no necesitas depender de Dios. Tú puedes hacerlo. El Señor te va a entender. El Señor va a comprender. Hazlo. Inténtalo. La misma tentación que le lanzó a Cristo ahora nos dice a nosotros. No nos manda a hacer milagros, pero sí nos dice que hagamos cosas sin depender de Dios, como que, por ejemplo, como levantarme, ir a trabajar, ir a estudiar sin hacer mi culto. No necesitas. Si ayer te fue bien, si tus compañeros que no van a la iglesia les va muy bien, ¿tú por qué lo haces? No hay tiempo, apúrate. La primera tentación, queridos amigos, es salir de los problemas con nuestros propios recursos sin depender de Dios. La segunda tentación, lánzate, le dice. Dios promete cuidarte, escrito está. Haz lo que quieras. Después de todo, el Señor te cuidará. Dios te va a proteger. Disculpen, acá hay un error con las palabras. Dios te va a cuidar. Escrito está. Dios te entiende. Dios comprende tu estilo de vida. No sean legalistas, no hagas caso a todo lo que enseñan esas personas. El Señor te va a bendecir, hagas lo que hagas. Miren, otro gran engaño. Sal del problema. No importa si vas a trabajar este año en sábado, el Señor te va a entender y te va a seguir bendiciendo. Si no devuelves tu diezmo, no hay problema. Dios va a comprender que tienes necesidad. Dios sabe que tienes deudas. No te preocupes, Él te seguirá bendiciendo. Así está escrito. La segunda tentación. Y la tercera, miren, la tercera, como ya dijimos, lo que le estaba diciendo es, ¿sabes qué? Vas a morir en la cruz, vas a sufrir, vas a padecer. Evitemos todo ese sufrimiento que vas a experimentar. Si tan solo tú me adoras, yo te devuelvo la tierra. Yo te devuelvo el mundo que me adueñé, te lo devuelvo. Tan solo adórame y así evitamos todo el sufrimiento. Vas a pasar muchas pruebas o estás pasando pruebas. Pero solo este añito trabaja en sábado. Solo este tiempo dedícate a estas cosas. No son muy buenas, pero hazlo. Dios te va a entender. Mira, vas a evitar que sufra tu familia, vas a evitar que sufran. En fin, Satanás intentará hacerte creer que haciendo lo incorrecto puedes evitar el camino duro y puedes tomar un atajo. Pero ese atajo, querido amigo, lo único que hará es conducirte a la muerte. Lo único que hará es conducirte a la perdición. El camino fácil no lleva al cielo, queridos amigos. El camino fácil te lleva a la muerte y a la destrucción eterna. Y eso lo sabía muy bien Cristo. Y estas eran tentaciones muy fuertes para Él. ¿Y cómo respondió Cristo a cada tentación? Como un escrito está. Querido amigo, el Señor Jesús no dependió de su fuerza, no dependió de su capacidad, no dependió de su naturaleza. Él dependió de la palabra de Dios. Y si queremos vencer tentaciones, ataques, pruebas, tenemos que hacerlo como Cristo, con el poder y con la autoridad de la palabra de Dios. Así venció nuestro Señor al enemigo. Y lo mismo podemos hacer nosotros. Y si has caído, tranquilo. El Señor vino precisamente por quienes hemos caído. Ahora, podemos vencer la tentación. Nos mantenemos firmes. Estamos adelante en medio del dolor. Satanás lo único que hará es atacarnos con más ira. Si no, recordemos el cuadro de los primeros cristianos, cuando fueron humillados, perseguidos, torturados por Roma. Y esto lo dice Pedro. Y no solo por Roma, también a lo largo de la historia, quienes decidieron ser leales a Dios sufrieron la ira de Satanás. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? En su primera carta dice: ahora estamos siendo probados. Hijos, duele, dice, lo sé, yo también padezco, también sufro. Pero si nos mantenemos firmes, si nos mantenemos de la mano de Dios sujetados, el resultado de esta prueba
Si la pasamos, dice, será más valioso que el oro. ¿Qué puede ser más valioso que las riquezas, que los bienes de esta tierra? Pues veremos a Jesús, a quien ahora no podemos ver, cara a cara. Y por eso, si nosotros tomamos nota de lo que es escrito en Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 2, el Espíritu de Profecía dice que las pruebas sufridas en este mundo serán insignificantes ante la eternidad. Queridos amigos, Satanás va a seguir atacándonos y lo hará cada vez con más fuerza, con más descaro. Pero el consejo bíblico es ánimo, que lo que vas a obtener será mucho más grande de toda ganancia que te pueda ofrecer este mundo. Y a pesar de todo eso, cuando llegues al cielo diremos, caramba, ¿verdad? Lo que pasé fue poco. Ahora estamos disfrutando la eternidad. Así es que recuerda, apreciado amigo, el camino fácil solo te conduce a la perdición. El camino duro te llevará a la salvación eterna. Y entramos al último objetivo, cuando otros son probados. Uno de los principales puntos aquí es la empatía que nosotros tenemos que manifestar. La lección nos hablaba de un personaje a quien llama Alex. Alex venía de una vida destruida por el enemigo, drogas, alcohol, en fin. Él venía de esa vida. Conoce a Cristo y lo acepta como su Salvador y su vida comienza a cambiar. Y no solo cambia, sino también que es grandemente bendecido. Pero los problemas, luego de un tiempo, aumentan y están a punto de destruir a Alex. ¿Conoces a algún Alex? O quizá tú eres ese Alex. La lección nos hacía una pregunta aquí. ¿Qué le dirías a Alex si él te pediría un consejo? ¿Qué le dirías a esa persona que está pasando por un momento duro? Nosotros ya hemos visto que las pruebas nos ayudan, perfeccionan, mejoran el carácter, la recompensa es grande, pero eso no impide que los problemas duelan. ¿Qué decirle a alguien que está sufriendo de esta manera? Miren, queridos amigos, lo primero que personalmente les diría es: recordemos el ejemplo de Cristo, Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Luego de alimentar a los 5,000, cuando Cristo ve a sus discípulos padecer en medio de la tormenta, porque estaban a punto de ser destruidos, el Señor va para ayudar a sus discípulos, caminando sobre el mar. Y aquí la lección es la siguiente: Cristo fue a extender la mano antes que a enseñar. Cuando Pedro comenzó a hundirse, él suplica y grita: Señor, sálvame. Y Cristo le extiende la mano. Y eso es lo que deberíamos de hacer. Quizá más que pensar qué le digo, es qué hago con esa persona. ¿Cómo actúo? ¿Cómo reacciono? Y el ejemplo de Cristo es: ve y ayúdale. No es momento de enseñar, no es momento de explicar, no es momento de entrar en razones, es momento de extender la mano y decirle: sabes que estoy contigo, aquí estoy. Eso es lo que hizo Cristo, buscó a sus discípulos y les dijo: tranquilos, yo he venido a ayudarlos, he venido a salvarlos. Y una vez que hemos dado ese apoyo emocional, una vez que hemos estado con esa persona, que hemos llorado con esa persona, que nos hemos abrazado, cuando ya las cosas se están tranquilizando, entonces podríamos explicarle alguno de los textos que la lección compartió. Como que, por ejemplo, Romanos 8:28, que Dios permite todo esto porque nos está preparando un gran futuro. Todas las cosas para los hijos de Dios siempre suceden para bien. Y eso le podríamos decir: ánimo, si el Señor permite que en este momento estés de rodillas, si el Señor permite que estés padeciendo, es porque Él tiene un gran plan, un gran futuro para ti. En segundo lugar, 2 Corintios 12:9, en tus debilidades Dios quiere manifestar su poder, en tus flaquezas Dios quiere manifestar su poderío. Por eso el Señor permite que estés así, para que tú veas y experimentes su poder.
Y por último, Hebreos 13:5. Hasta la victoria en el cielo, Dios no te abandonará. Hasta que llegues, es decir, desde este momento hasta que llegues al cielo y por la eternidad, Dios jamás te abandonará. Pero recuerda, querido amigo, antes de pasar a enseñar, de justificar o de explicar, lo que esa persona necesita es la mano ayudadora que en algún momento Dios te la extendió a ti. Eso es lo que está necesitando y eso es lo que tenemos que hacer. Extender nuestra mano para llevar ayuda, para llevar preocupación, para ser empáticos con estas personas y juntos con nuestro Señor Jesús caminar hacia la patria celestial. Muy bien, ¿y qué hemos aprendido de esta lección? Primero, aceptar que los caminos de Dios, aunque duros, pero son los mejores. No se equivoca y siempre llegan a la salvación. En segundo lugar, evitar los problemas, es decir, el camino fácil, puede llevarnos a la muerte. Mucho cuidado con eso. Y número 3, sentir empatía por quienes están atravesando problemas, no ignorarlos. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En medio de nuestros problemas, confiemos en la mano de Dios. Por ello, llevemos ayuda a quienes tienen pruebas. Sí, así estoy demostrando que confío en la mano de Dios. Cuando ayudo a otros, por más que mi problema parece que es grande, si yo ayudo a otras personas, estaría obrando como Dios obraría y dejando mis problemas y preocupaciones en sus manos. Y por supuesto, no caigamos en la tentación del enemigo de hacer las cosas sin Dios. Por eso estudiemos la siguiente lección, estudiemos cada día esta lección que titula Ver el rostro del orfebre. Queridos amigos, así terminamos el bosquejo de esta tercera lección. Por ahora me despido con el deseo de volver a encontrarnos en una nueva oportunidad y también recordándoles que ya estaremos presentando el primer tema sobre ciencia y Biblia, hablando de un punto muy interesante. ¿Qué o de dónde salió la luz que el Señor creó el primer día? Ya estaremos subiendo este material. Manténganse atentos. Que el Señor te bendiga. Un abrazo para todos.